Hola amigos de Entre las Sombras. El día de hoy es 31 de octubre, el día de las brujas. Eso decía mi abuela. También mi abuela decía que aquello que vemos en forma de niño nunca es un niño, porque los niños se van al cielo o al limbo, pero nunca se quedan. Así que, ¿qué fue lo que vio Pablo? Esta es su historia, la historia de un hombre que creyó entrar en contacto con el espíritu de un niño hasta que las circunstancias le indicaron que era algo distinto. Hola, soy Pablo y esta es mi historia. Trabajo como arquitecto y como analista de obras. Y siempre supe que la casa de la Vera estaba habitada. Lo supimos Luca y yo desde el primer momento en el que llegamos al lugar. Desde luego no lo decía el anuncio de Airbnb, pero fue evidente para nosotros. Yo estaba encargado de un trabajo, un proyecto de campo para documentar lo que era la arquitectura vernácula, y esa casa era perfecta. Tenía una estructura de madera carcomida por el tiempo y por la humedad. Me parecía increíble todo lo que veía. La rentamos por un fin de semana Luca y yo, mi compañero. El silencio nos recibió como algo extraño, como si fuera denso y lo pudiéramos tocar con las manos. La primera noche escuchamos su llanto. Era tenue, como un sonido que se colaba por las rendijas del piso de arriba. Primero pensamos que podría ser un niño vecino hasta que recordamos que estábamos en medio del bosque. Entonces subimos con las linternas del teléfono. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta. No había nadie. Pero en el cuarto más pequeño, que era el más frío de la casa, el aire olía a tierra mojada y algo dulzón, como si se hubieran dejado ahí unos caramelos viejos. Fue hasta la segunda noche que lo vimos. Yo estaba revisando unas fotos en el sofá cuando un movimiento en el pasillo llamó mi atención. Allí estaba. Lo vi de reojo. Estaba de espaldas. Era una silueta pequeña, como desdibujada, como si la viera a través de un vidrio empañado. Al principio no sentí miedo. No entonces. Sentí una punzada de lástima, tan aguda que me quedé sin aliento. El niño se volvió ligeramente. Yo no quise voltear de forma directa. Creí que si lo volteaba a ver directamente se escaparía. Aún así me pareció que sonreía de manera triste antes de esfumarse. Al día siguiente fuimos al pueblo y nos encontramos con don Roque, un señor que nos interceptó. Sabía que veníamos de la casa de la Vera. Entonces nos preguntó si ya nos habíamos encontrado con él. Nosotros fingimos que no pasaba nada, que no sabíamos de qué nos hablaba, y entonces don Roque comenzó a contarnos la historia. Nos dijo que en los años 50 había vivido en esa casa Bruno, un niño de 7 años con su mamá y su padrastro. Un hombre de carácter muy violento que lo había asesinado a golpes en la habitación de enfrente porque no se comió su cena completa. El cuerpo nunca había sido encontrado. Eso fue lo que nos dijo. También nos advirtió que tuviéramos cuidado, que no nos acercáramos. Nosotros desde luego nos reímos y le dijimos que no creíamos en esas cosas y que de tantas casas viejas que habíamos visto, esta era la más tranquila. Pero en mi cabeza todo encajó. El llanto, la aparición, la tristeza del cuarto. Luca me miró sin poder decir palabras, pero al llegar me dijo que no podíamos abandonarlo. El proyecto terminó, pero nosotros regresamos. Ya no por trabajo, sino por él, por Bruno. Y le llevábamos dulces, de esos que venden en unos frascos de vidrio. Se los dejábamos en el alféizar de la ventana de su cuarto, y a la mañana siguiente siempre habían desaparecido. Nos parecía muy curioso. No lo volvimos a ver materializado en la casa, no por esos días, hasta que un día encontramos el frasco roto y los dulces aplastados en el pasillo como si los hubieran pisado con rabia. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La energía de la casa se volvió más, no sé cómo decirlo, más pesada, más expectante. Las puertas se cerraban solas de golpe, y en los espejos a veces de reojo nos parecía ver imágenes distorsionadas, bocas abiertas como si gritaran en silencio. Entonces decidimos dejar de ir a la casa de la Vera. Pasaron un par de semanas. Yo estaba en mi departamento en la ciudad, a 150 kilómetros de distancia de la casa de la Vera. Me lavaba los dientes para irme a dormir, y cuando levanté la vista del lavabo, en el espejo que estaba empañado por el vapor, vi una pequeña mano,
desdibujada con el vaho. Se desvaneció en unos segundos, pero el terror que me inyectó en las venas fue mucho más extenso que eso. Luca me llamó al siguiente día. Es más, ni siquiera era el siguiente día. Apenas eran las 4 de la mañana. Se escuchaba el pánico en su voz. «Está aquí», me susurró, y yo sentía el mismo pánico, como si me lo hubiera dicho en el oído. Oigo sus pasos, pero son distintos. Ya no suenan como los de un niño. A la siguiente semana regresamos a la casa de la Vera. Estábamos decididos a entender qué estaba pasando y ayudarlo a cruzar o lo que fuera para que nos dejara en paz, a que su alma se quedara tranquila. Esta vez no llevamos caramelos. Nos llevamos a María, una señora que prometió que nos ayudaría a limpiar la casa. También llevábamos una grabadora y mucho incienso. La casa nos recibió con un silencio muy extraño, diferente al que habíamos percibido la primera vez. Y el aire era gélido, a pesar del calor que había afuera. Subimos directamente al cuarto de Bruno. La habitación estaba vacía, como siempre. Pero en el centro del piso de madera había un montón de tierra húmeda, como si alguien hubiera cavado un pequeño hoyo y lo hubiera vuelto a tapar. Luca fue el primero en notarlo. Se arrodilló y con las manos temblorosas empezó a remover la tierra. No sé qué esperábamos encontrar. María nos dijo que quizá íbamos a encontrar alguna prueba, algo que nos condujera a la verdadera razón por la que Bruno seguía en esa casa. Un hueso, un juguete, qué sé yo. La verdad es que hasta esperábamos encontrar el cráneo del niño. Pero lo que sacó no fue nada de eso. Era una caja de metal oxidada, como del tamaño de un libro. La abrimos. Adentro no había ni fotografías, ni niño sonriente, ni juguete, ni cráneo. Solo había papeles. El contrato de arrendamiento de la casa a nuestro nombre, una foto que habíamos subido apenas a las redes justo en la casa de la Vera, y un manojo de nuestros cabellos atado con un hilo negro. Debajo de todo había una nota escrita con letra temblorosa. No parecía que perteneciera a la mano de un niño. Los dulces siempre ayudan. Gracias por la invitación. Eso era todo lo que decía. El suelo pareció que se inclinaba bajo mis pies. No era un niño. Nunca había sido un niño y yo lo había creído todo. La historia del asesinato, todo lo que nos había contado don Roque. Pero entonces, ¿qué había pasado? Un ruido nos hizo girar sobre la puerta y allí en el umbral estaba otra vez la figura. Pero ya no era el contorno de un niño triste. De pronto se empezó a alzar y era más alta y más densa. Parecía que se le dibujaba una sonrisa. Salimos corriendo de ahí. Nos hospedamos en un hotel cerca del pueblo y al siguiente día buscamos a don Roque. Por más que buscamos en todo el pueblo, nadie nos supo decir quién era. Dijeron que ese señor no existía y era muy raro porque en el pueblo todos se conocían. Entonces supimos que tampoco don Roque era lo que habíamos pensado. Regresamos a la ciudad decididos a no volver a la casa de la Vera. Desde entonces no he vuelto a sentirme tranquilo. A veces cuando estoy solo, siento que hay algo conmigo, como si esa cosa se hubiera quedado, como si se hubiera enganchado a nosotros. Luca decidió cambiarse de departamento porque le pasaban cosas muy extrañas y su esposa y su hija ya estaban asustadas. Nunca volvimos a hablar de ese niño que nunca existió, tampoco de la casa de la Vera. Y ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo se va a quedar conmigo? ¿Y cómo puedo hacer para quitarle la invitación que le di con unos cuantos dulces? ¿Qué les pareció la historia de Pablo? A mí me gustaría que nos dijera qué fue lo que pasó después. Siguió escuchando ruidos, la presencia lo continuó aterrorizando. Por desgracia, Pablo terminó la historia así. Así que, Pablo, si estás ahí, no olvides contarnos la segunda parte y decirnos qué ocurrió después de eso. ¿La figura sigue contigo? No se olvide que si usted también tiene una historia que quiera compartir, puede escribirnos al correo entrelasombras08@gmail.com, donde recibiremos todas sus historias. Y no se olvide de seguirnos para continuar en la siguiente historia, Entre las Sombras.